¿Pueden ver mi pantalla? Sí se ve, todavía está cargando. ¿Sí lo pueden ver? No, todavía. Ahora sí. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de 3 temas, cada uno muy importante cuanto a las patologías. Vamos a comenzar de arriba hacia abajo con la hipófisis. Acuérdense que la hipófisis, o también conocida como la glándula pituitaria, es esta glandulita chiquitita que se encuentra aquí justo en lo que es la silla turca. Si se dan cuenta, está justo por debajo de lo que es el hipotálamo y también de lo que es el quiasma óptico, que también se ve aquí en este corte, ¿verdad? Va a estar rodeado por una capa de heladura y generalmente por atrás va a seguir con el diafragma de la silla turca superior. Y esta hipófisis o pituitaria se va a dividir en dos. Acuérdense que la anterior, que es la que secreta la mayoría de glándulas, perdón, de hormonas que ustedes ya conocen, y la posterior que secreta, a la que más bien dicho le llegan esas únicas dos hormonas, que también ustedes ya saben cuáles son, no las voy a estar diciendo porque eso no es el tema de hoy día. Eh, la anterior en sí se va a dividir básicamente en tres partes, que a veces es un poquito eh, difícil de distinguirlas en las imágenes de tomografía o de resonancia, pero por cuestiones anatómicas también hay que mencionarlas porque a veces pueden preguntarlo. La primera, que es la pars distal, que va a venir de lo que es la bolsa de Rathke, la pars tuberal, que generalmente va a estar rodeando lo que es el tallo del infundíbulo, y finalmente la pars que está justo al centro, entre estas dos, entre la pars distal y lo que viene a ser la segunda parte de la hipófisis, que es la hipófisis posterior, también neurohipófisis, y que también como la pars distal va a venir de la bolsa de Rathke. Y ya eso sería más o menos, si ustedes la dividen, más o menos sería esta parte de acá. Y ya la hipófisis posterior, que más o menos vendría a ser esta parte, viene a ser una prolongación de lo que es el hipotálamo, que se va a conectar con justamente el hipotálamo mediante el tallo del infundíbulo. Y de este infundíbulo va a ir por el tuber cinerum y de ahí va a perforar pues esta silla turca y para ser rodeado por la pars tuberalis. Entonces hay que recordar algunas relaciones para poder estar un poquito mejor orientados. Siempre hacia la parte de abajo, como se puede ver acá, va a estar lo que es el hueso esfenoidal con su seno, obviamente, y también a veces se puede ver lo que es el seno intra- intercavernoso. Y hacia la parte superior vamos a ver lo que es el diafragma acelar y la cisterna, que sería ser esta, o supracelar también le dicen, que va a estar conteniendo lo que es tanto el tallo de la hipófisis como el quiasma óptico, el polígono de Willis, que ahorita también lo vamos a ver un poco, y el hipotálamo. Entonces, esto viene a ser el polígono de Willis. Ustedes ya saben que está compuesto por lo que es la carótida media, la carótida cerebral, la cerebral anterior, la cerebral posterior también, parte de la carótida interna y finalmente se va a ir hacia la parte ya más posterior con la arteria basilar, que finalmente se va a terminar en las arterias vertebrales, ¿verdad? Que son dos. Eso también es bastante importante porque, por ejemplo, a veces cuando hay lesiones de este polígono de Willis, de repente nos pueden dar cuadros como de repente una ACV, que generalmente nos va a dar algún tipo de hemorragias, un cuadro agudo generalmente, ¿no? Y bueno, hacia la parte ya más lateral, que sería esta de acá, vamos a ver lo que es el seno cavernoso, que ahorita lo vamos a ver un poco mejor. Acuérdense que en sí, en este corte coronal, esta imagen va a ser bastante característica, que es como como la orejita de Mickey Mouse, ¿verdad? Esas vendrían a ser las orejas y esa vendría a ser ya la cara del Mickey. Y bueno, también la hipófisis hacia adelante se continúa con las apófisis clinoideas anteriores y también el seno anterior intercavernoso, y hacia la parte de atrás, por lo que viene a ser el dorsum celular y el seno posterior intercavernoso. Entonces, esta es la cisterna que les estaba comentando, que generalmente va a ser un conjunto de cisternas en sí, porque van a estar
compuestas por líquido cefalorraquídeo. Va a estar por lo que es arriba de la silla turca, como ya me habíamos dicho, y también por debajo del hipotálamo, y entre estas partecitas que vendrían a ser lo que son los zuncus de los lóbulos temporales, ¿verdad? Por atrás se va a continuar con la cisterna interpeduncular y en algunos cortes ustedes van a poder ver que va a tener una forma de hexágono o en este caso como de acá de pentágono, sobre todo en lo que es a nivel del quiasma óptico, que es bastante característico que ustedes también lo reconozcan. Y va a estar conteniendo a lo que es la cisura de Silvio, el quiasma óptico, el tallo infundibular y el polígono de Willis, que ya los hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, dentro del seno cavernoso, que habíamos dicho que estaba lateral, todo esto es lateral a la glándula pituitaria, se va a encontrar este seno. También va a estar por encima de lo que es el hueso esfenoide, porque este vendría a ser el seno, entonces este vendría a ser el hueso esfenoide. Y va desde lo que es el vértice de la órbita, que más o menos estaría por acá, hasta lo que es el vértice del hueso temporal petroso. Entonces, eso sí es muy importante que de repente les pueden preguntar qué es el contenido del seno cavernoso. Miren, tercer par craneal, cuarto par craneal, lo que viene a ser el quinto 1 y el quinto 2 de los pares craneales. El quinto 3 no está contenido en el seno cavernoso por si acaso. Y el sexto par craneal también. Y otra estructura también importante es la carótida interna, ¿verdad? Y bueno, todo esto va a estar obviamente rodeado de grasa, pero ténganlo en consideración porque de repente les podrían preguntar. Y acá les voy a dejar un cuadro para que ya con más calma ustedes lo puedan leer sobre los límites y las relaciones que tiene el seno cavernoso. No sé si se los preguntan o no, pero por si acaso, como siempre les digo, se los voy a dejar para que ustedes ya lo revisen. Y otra estructura importante que también tenemos que considerar es el tercer ventrículo, que es ese ventrículo de acá. Bueno, en este caso está un poquito agrandado, pero más o menos para que ustedes se ubiquen anatómicamente en un corte sagital y en el otro corte también vamos a ver que vendría a ser este de acá, que se ve así más chiquitito, ¿verdad? Entonces, ese tercer ventrículo va a formar parte del sistema ventricular. Obviamente, si es el sistema ventricular, va a estar conteniendo líquido cefalorraquídeo. Generalmente va a estar entre los dos tálamos, que vendrían a ser estos de acá, ¿verdad? Y van a formar la cara superior de las paredes laterales. Y también acá vamos a ver lo que es el surco hipotalámico, que va a separar los tálamos del hipotálamo, ¿verdad? Y también acá vamos a tener, por así decirlo, unas divisiones que les vamos a decir los recesos. El receso anterior va a estar compuesto por el receso supraóptico, que va a estar por arriba del quiasma óptico, lógico, ¿no? Y también por el receso infundibular, que su nombre lo dice, va a estar por arriba justo del tallo de la pituitaria. Y el posterior ya va a estar más en relación con el receso pineal y suprapineal. Entonces, este tercer ventrículo, que es el que vemos acá, se va a continuar con el ventrículo lateral a través del agujero de Monroe, que ya lo hemos visto cuando hemos revisado un poco de hidrocefalia, a través del foramen ventricular, va a ir hacia atrás de las columnas del fornix y después va a ir hacia el cuarto ventrículo mediante el acueducto de Silvio, o el acueducto cerebral que también le dicen, por debajo de la comisura posterior. Entonces, para valorar la hipófisis, básicamente vamos a tener dos exámenes, porque si bien es cierto, en la radiografía solamente podríamos ver básicamente calcificaciones, o de repente si es que hay algún tumor o la glándula está por X motivo agrandada, solamente no vamos a poder distinguirlo, o sea, si es que está agrandada verdaderamente o si es que es un tumor aparte. Entonces, los exámenes más específicos que vamos a tener va a ser la resonancia a la cabeza por encima de todo, porque obviamente nos va a dar mayor sensibilidad para lo que son las estructuras blandas, pero la tomografía también es la otra prueba de imágenes que se utiliza cuando de repente hay alguna duda en la resonancia o cuando de repente queremos complementar la resonancia, ¿ok? Entonces, la parte anterior, que era la que les estaba diciendo que es esta parte de acá, generalmente se va a ver así, y su intensa en T1 y en T2. En cambio, esta parte de acá, que es la posterior, se va a ver más hiperintensa en T1. O sea, este vendría a ser en T1, ¿verdad? Y en T2 se va a ver más hipointensa. Y ya cuando aplicamos el contraste, generalmente el contraste va a entrar por lo que es el infundíbulo, o sea, por esta parte, y después ya se va
a esparcir básicamente de la periferia y después hacia la parte central. Y también hay que recordar que la glándula fisiológicamente puede estar un poco más agrandada en adolescentes, en mujeres gestantes y en algunos adultos jóvenes. Y como les decía, la tomografía también nos sirve para valorar esta glándula, aparte, como les digo, generalmente como complementación o de repente si es que no se juntara con una resonancia, entonces obviamente yo tengo que pedir mi tomografía y me va a ayudar básicamente para lo que son microadenomas, porque a veces esos pequeños tumorcitos no se van a ver en la reso. Entonces, como a veces son un poco calcificados, por eso se van a ver mejor en la tomografía. Y como la tomografía también nos permite ver básicamente estructuras óseas también y las calcificaciones, ¿ok? Entonces acá está en el otro corte, esa vendría a ser la glándula, el infundíbulo, el quiasma óptico y acá, como ven, el seno esfenoidal, ¿verdad? Entonces, la primera patología que vamos a ver es el microadenoma. Su nombre lo dice, es un tumor pequeño, menos de 10 milímetros, que generalmente se va a detectar porque el paciente viene con alguna clínica de alguna disbalancia hormonal, ya sea, dependiendo obviamente de qué glándula sea perdón, la hormona que esté mayor secretando, y ya sea la, la tiroides, del crecimiento, etcétera, ¿no? Todas esas glándulas hormonas me van a dar diferentes cuadros, obviamente. Entonces, en T1 generalmente yo lo voy a ver isointenso. Este vendría a ser la glándula y este vendría a ser el tumorcito. Y si yo le aplico el contraste, puede captarlo, pero de forma tardía y va a ser variable. O sea, yo lo voy a ver hipointenso o isointenso o hiperintenso. Y en T2 generalmente también es variable, pero a veces puede estar hiperintenso. Entonces, igual en el corte lo vamos a ver que está así con el tumor. Y generalmente, si bien es cierto, suele ser pequeño, pero a veces por que está invadiendo un espacio, la glándula va a ser un poquito más grande. A veces el piso de la silla turca puede estar ciertamente remodelado y también a veces el infundíbulo, que era esta parte de acá, puede estar desviado, ¿no? Acá pareciera que se está desviando más hacia la izquierda, por ejemplo. Y ya cuando esos tumores ya son más de 10 milímetros, se le va a denominar macroadenoma, que también ya lo hemos visto, me parecen tumores de cerebro, si no recuerdo mal, que generalmente se va a estar en una ubicación supracelular, o sea, por encima, y va a ser básicamente un tumor más que nada de adultos, generalmente tienden a crecer lentamente. A veces esta fosa pituitaria puede estar agrandada y como vemos acá también, incluso esta parte, por ejemplo, del hueso se va a ver más adelgazado, puede estar remodelado. Entonces, en la tomografía vamos a ver eso, ¿no? Vamos a ver que es un tumor de componente sólido, generalmente va a tener una atenuación parecida al cerebro, a no ser que contenga obviamente quistes, que ya sabemos cómo se ve, o necrosis o hemorragia, y que va a captar cierto contraste, que generalmente no va a tener la clasificación. Y en la resonancia, lo que yo voy a ver es que en T1 generalmente yo lo voy a ver isointenso, porque mayormente como les digo, va a ser componente sólido. Con el contraste puede captar moderadamente, como se ve acá, y en T2, si es sólido, que es la mayor parte, generalmente se va a ver así, iso intenso, ¿verdad? Parecido. En algunos casos podría tener a veces un halo hipointenso. Y a la difusión, de repente, si es que tiene componente hemorrágico, puede perder señal. Y otra cosa también importante que siempre les preguntan del macroadenoma. En corte coronal se va a ver como un muñeco de nieve o como una imagen en 8, que es esta acá. O sea, es bastante claro, ¿verdad? Eso también siempre les preguntan por si acaso. Entonces, el macroadenoma, de acuerdo a su tamaño, se va a clasificar de acuerdo a NOXOP. El grado 0 es que esta línea, que va a ser una línea tangencial desde la pared medial de la carótida interna, que sería esta, hacia la carótida interna intracavernosa, generalmente es cuando el tumor no pasa esta línea. En el grado 1 es cuando el tumor sí pasa esta línea, pero no sobrepasa la línea tangencial de la carótida supra e intercavernosa.
El grado 2, que vendría a ser este de acá, es cuando el tumor ya está entre esta línea intercarotidia y también la tangencial lateral de la carótida. El grado 3A, en general el 3 es que ya sobrepasa la línea tangencial. El 3A es que va a estar, como ven, por encima, que esa vendría a ser la carótida interna intracavernosa y se va a ir hacia el seno cavernoso superior. Y hacia acá el 3B es cuando está por debajo, ¿verdad? Por arriba A y por debajo B. Y ya el grado 4 es cuando básicamente toda lo que es ya la carótida interna, casi, miren, no se va a ver, esta chiquitísima porque va a ser cubierto por todo este macroadenoma, o sea, ya va a ser mayor desplazamiento. El otro tumor que también podemos ver con cierta frecuencia es el craniofaringioma, que generalmente es un tumor benigno de componente quístico, que a veces puede tener, por ejemplo, calcificaciones, como se puede ver acá, sobre todo predominio periférico, que se va a ver más que nada en niños. De ubicación generalmente es supracelular y a veces puede estar expandido también hacia la fosa pituitaria. Esos tumores, como los pueden ver acá en los cortes, generalmente van a ser grandes, van a estar yendo como hacia el tercer ventrículo y a veces las estructuras que están alrededor puede estar adherido a ellos. Entonces, dependiendo de los componentes que tengan, si es quiste, generalmente ustedes ya saben que en T2 clásico se va a ver hiperintenso, ¿verdad? Si es ya de repente más un componente sólido, generalmente se va a ver más isodenso en la tomografía, como lo podemos ver acá también, y que generalmente van a captar muy bien el contraste. Y como les digo, clásico, que lo vemos mejor en la tomografía, son las calcificaciones que son a predominio periférico. Y generalmente ya cuando crecen mucho más, van a ir de repente hacia otros lados, a veces pueden estar comprimiendo el quiasma óptico, se me pueden estar de repente dando alguna clínica visual, o de repente también pueden comprimir el mesencéfalo y eso va a terminar en una hidrocefalia obstructiva, que ustedes ya saben cómo se ve en imágenes. La otra patología es el quiste de Rathke, que va a ser un rezado de lo que es la bolsa de Rathke, que ya les he dicho que es parte de la parte intermedia de la adenohipófisis, que generalmente es una lesión que no me va a causar clínica, va a ser más que nada incidental. Entonces, en la tomografía, como lo vemos acá, generalmente es una lesión hipodensa, homogénea, que generalmente no calcifica y si es que tienen calcificaciones, generalmente van a estar hacia la pared. A veces también pueden contener componentes mixtos, que ya se va a ver más hipo intenso. Y como les digo, si es quiste, de repente la pared solamente delgadamente va a realzar, ¿no? Y acá también se ve en el otro corte. Y en la resonancia, como les digo, o sea, esto va a ser básicamente a lo que es al centro. Generalmente no se van a ver septos. En lo que es el T1 generalmente se ve así, más hipointensos, a veces puede ser hiperintensos. A veces también adentro mismo de toda esta lesión va a haber otro nódulo. En T2 generalmente yo lo voy a ver así, ¿no? Como es quiste, obviamente se va a ver hiperintenso, ustedes ya lo saben. A veces el borde de repente podría estar más hipo. Y el nódulo, si es que hubiera, generalmente se va a ver más hipo también. Y si yo le aplico el contraste, generalmente la parte del centro no va a realzar, solamente lo que vienen a ser los bordes, pero generalmente, como les digo, esto va a ser muy sutil, solamente la pared nomás. La otra lesión que también tenemos es el meningioma, que es un tumor que va a venir de las meninges, como su nombre lo dice, es un tumor extraaxial que se caracteriza porque también tanto en la tomografía como en la resonancia va a captar bastante el contraste. Entonces, generalmente, como lo vemos acá, va a ser esta lesión generalmente hiperdensa, como lo vemos acá. A veces, de repente, si fuera muy grande, puede causarme un edema o a veces también se pueden ver calcificaciones. Y como les digo, clásico es que capten bastante el contraste de forma homogénea, a no ser que de repente tengan componentes quísticos o de repente sea un poco más maligno. Y en la resonancia lo que yo voy a ver es así, es una lesión que generalmente es bien delimitada, homogénea. En T1 yo la voy a ver así, más intensa sobre todo, a veces un poco hipo. Cuando le aplico el contraste, generalmente sí me va a captar el contraste de forma homogénea y en T2 generalmente se ve más ISO, ¿verdad?
pero también podría ser hiperintenso o hipointenso, como les digo, todo depende de su contenido, o sea, si tiene calcificaciones, si tiene de repente componentes quísticos, etc. Y lo último me parece que vamos a ver en hipófisis es la silla turca vacía, que su nombre lo dice, no va a haber nada en la silla turca, o sea, por algún motivo la glándula no va a estar ahí, o sea, porque va a ser, al menos eh, imaginológicamente, va a ser muy pequeñita. Entonces no se va a ver y solamente lo que yo voy a ver es esta silla y voy a ver el líquido cefalorraquídeo nomás que está ahí, ¿me entienden? Entonces, a veces esto puede ser un hallazgo incidental, pero si es que yo lo voy a identificar por una clínica, es porque el paciente me va a venir con una hipertensión intracraneal, o sea, va a venir con una cefalea muy intensa, con rigidez de nuca y todas las manifestaciones neurológicas que esto puede contraer, ¿no? Entonces, si bien es cierto, como les digo, a veces en la radiografía en sí no puedo distinguir si es que esto es porque es una masa u otra cosa, solamente me va a dar un indicio, pero mis exámenes de elecciones, como siempre les digo, va a ser la resonancia a la cabeza y la tomografía en segundo lugar, o si es que no hubiera, ¿no? Entonces, como les digo, solamente voy a ver así, mira, o sea, voy a ver que está todo solamente lleno de líquido cefalorraquídeo, ya no voy a poder ver a la glándula hipófisis, y en algunos casos, a veces, si es que el infundíbulo va a atravesar la silla turca, lo voy a ver así, como esta lesión quística, que se llama el signo del infundíbulo, ¿ok? Pero generalmente, miren, acá también vacía, ¿verdad? Y acá también vacía, como su nombre lo dice. Ok, ahora vamos a entrar a lo que es tiroides, que también es un tema en general en endocrino, en medicina, bastante preguntado. Entonces hay que recordar que nuestra glándula tiroides, que es esta de acá, es una glándula que va a tener secreción endocrina, que va a estar hacia la parte central, a nivel más o menos entre C5 y T1, y que va a estar envuelta por una fascia pretraquial. Su irrigación básicamente va a ser por las arterias y venas tiroideas superiores e inferiores, y generalmente esa glándula va a estar anterior a los cartílagos tiroides y cricoides, y también de los más o menos 5 o 6 anillos traqueales. Entonces, esta glándula va a estar compuesta por un istmo, que es esta parte central, y dos lóbulos, que cada uno tiene un lóbulo superior y un lóbulo inferior, ¿verdad? Generalmente, este lóbulo superior que vamos a ver acá es un poquito más estrecho y va a dar como más o menos una forma de pera a los lóbulos laterales. Y más o menos esa glándula pesa unos 25 gramos, que generalmente en las mujeres puede ser un poco más, porque como vamos a ver a continuación, la mayoría de patologías de tiroides sí van a ser más que nada en las mujeres, lamentablemente. Punto menos para nosotras, pero bueno. Y también a veces puede ser un poquito más en lo que es en la fase menstrual y durante el embarazo. Entonces, mi método de imágenes más importante que yo voy a tener básicamente para hablar esta glándula va a ser la ecografía. Entonces, como les digo, todo esto va a ser la glándula de acá. Esto va a ser la parte del istmo y esta parte va a ser uno de los lóbulos, el izquierdo supuestamente, que generalmente se ve así, una apariencia generalmente homogénea, más o menos ecogénico. De repente a veces la cápsula puede verse ligeramente hiperecoica. Mide unos 4 o 7 centímetros de largo, delantero posterior mide generalmente menos de 2 centímetros, y el istmo, este espesor de acá, debe ser menos de 0,5. Y ya cuando yo multiplico todos los valores, generalmente en mujeres va a medir entre 10 a 15 milímetros y en hombres de 12 a 18 milímetros. Entonces, cuando yo voy a pedir una ecografía, básicamente les digo casi para todo. Para de repente si es que se ha palpado un nódulo o estoy haciendo un seguimiento de una lesión anterior. También si es que quiero valorar algún tumor, ya sea dentro de la misma tiroides o de repente alrededor, porque por ejemplo acá vamos a ver que acá también vamos a tener estructuras muy importantes. La carótida interna, que va a estar siempre más medial, y la yugular también, que vendría a ser esta acá, que está siempre más externa, los músculos también, el,
el otro músculo que también importante que tenemos es el esternocleidomastoideo, el, el tiroideo, el iliodeo, y también básicamente para lo que es ver cómo está evaluando las lesiones después de repente alguna cirugía, y también se usa la ecografía importante para hacer aspiraciones por aguja fina, o sea, para que yo pueda de alguna lesión sospechosa tomarle mi biopsia y que pueda mandarlo a patología. Porque como es una zona, como les digo, como están estos vasos de acá, obviamente yo no puedo entrar a ciegas. Entonces acá sí o sí lo tengo que entrar con ecografía. También puedo utilizar la tomografía y la resonancia, obviamente para tener una visualización un poco más amplia, para ver sobre todo lo que es metástasis o si es que está invadiendo otras estructuras vecinas. Y obviamente, como ya ustedes lo saben, también sobre todo la tomo para ver lo que es esta edificación antes de la cirugía, ¿verdad? Entonces, como les digo, esta va a ser la tráquea y por delante aquí yo voy a tener a mi glándula tiroides, porque como les digo, siempre hacia la parte central, la carótida interna y hacia la parte ya más externa, la yugular, ¿verdad? Los esternocleidomastoideo y los músculos también de el cuello, y obviamente hacia atrás voy a tener lo que es ya el esófago y la parte de la columna. Y otra parte también importante es la medicina nuclear, que también me permite valorar cómo está metabólicamente funcionando mi glándula, ¿no? Y que obviamente generalmente las lesiones malignas van a tener a ser la hipercaptación, y que cuando son malignos tienden a ser generalmente como nódulos calientes. Entonces, la mayoría de lesiones que vamos a ver en tiroides y las vamos a clasificar con el TIRATS, que es como el primo del BIRATS, que ya lo hemos visto en mama, ¿no? Es muy parecido en cuanto a las lesiones, porque generalmente las lesiones que son bien delimitadas, como vemos esta de acá, de contenido generalmente líquido, más anchas que altas, van a ser más tirando hacia un TIRATS 1, que generalmente son lesiones benignas. Ya cuando de repente pueden tener cierto componente mixto, pero igual yo veo que son lesiones bien delimitadas, que no van a tener de repente especulaciones o características malignas, ya yo puedo decir que es una lesión no sospechosa, un TIRATS 2. Ya después, cuando sí, de repente veo que es de repente más más hiperecoica, o de repente los márgenes no van a estar a veces tan bien delimitados, o a veces puedo tener, como les digo, puedo tener, o sea, el quiste, pero adentro puedo tener componentes sólidos, o a veces puedo tener esas como partecitas así más sólidas, excéntricas. Eso ya me va a indicar más cierta malignidad. Esto vendría a ser un TIRATS 3. Ya el TIRATS 4 es lesiones que generalmente tienden a ser ya más sospechosas, ¿verdad? Que van a ser estas lesiones generalmente hipoecoicas, de tipo sólido, que a veces tienden a ser, pueden tener los márgenes regulares, y finalmente el TIRAT 5, que eso ya básicamente me está diciendo que son lesiones básicamente malignas, ¿no? Que como igual en la mama, o sea, cuando tienen esas microcalcificaciones, cuando son de márgenes irregulares, cuando son más altas que anchas también, cuando tienen también, a veces están invadiendo estructuras adyacentes, o a veces también pueden estar comprometiendo otros tejidos blandos, y sobre todo cuando yo veo también los ganglios, que son estos de acá sospechosos, yo tengo que estar pensando definitivamente que esta es una lesión maligna. Y también las lesiones malignas generalmente tienden a ser más altas que anchas. Entonces, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que vemos en mama, y igual que en mama, tanto el TIRATS como el BIRATS son preguntas de exámenes que fijo les va a venir. Entonces acá les voy a dejar una tabla también para que los que les preguntan de esta tabla generalmente es cuando yo haya hecho todas mis características que se van a ver acá, de cuándo tengo que pedir generalmente el PAF. Esto es lo que generalmente les preguntan, que generalmente de TIRATS 4, 5, obviamente yo tengo que hacer mi biopsia, ¿no? Y en TIRATS 3 generalmente cuando es mayor de 1.5 centímetros, ¿ok?
A veces se puede pedir de repente en un TRATS 2, a veces, generalmente cuando son más de 2 centímetros, ¿ok? Entonces ustedes ya para que lo lean con más calma. Entonces, dentro de la patología de tiroides que tenemos en primer lugar las disgenesias tiroideas, ¿no? Que estas van a ser básicamente por la mayoría de casos por un hipotiroidismo congénito, que el hipotiroidismo de hecho es una de las enfermedades que está como parte del tamizaje neonatal, es una de las 5 enfermedades aparte con fibrosis quística, hiperplasia suprarrenal congénita, lactosemia y otras dos que ahorita no me recuerdo. Y aparte del tamizaje auditivo y cardiológico, como les digo, ese hipotiroidismo a veces me puede generar esas disgenesis y que ustedes ya saben que el hipotiroidismo se caracteriza por un nivel elevado de TSH y generalmente la T4 libre va a estar bajo, ¿verdad? Entonces, dentro de esa disgenesis yo puedo tener uno que haya ectopia, que generalmente va a ser a predominio sublingual. Esa vendría a ser la lengua y acá yo voy a estar viendo acá también mirando la tiroides, porque ustedes saben que la tiroides embriológicamente va a recorrer todo el conducto tirogloso. Entonces, en cualquiera parte de ese recorrido del conducto puede quedarse la tiroides, pero predominio siempre es sublingual. Luego también puede haber una hipoplasia. Yo voy a ver acá de repente mi lóbulo derecho normal y miren acá este chiquitito a la izquierda, ¿no? Que está más reducido de tamaño. O de repente puedo ver una agenesia. Solamente voy a ver el lóbulo de un lado y el otro lado no voy a ver. Entonces eso también es importante diferenciar. Y una cosa también bastante común que se ve, ya sea en el hiper o en el hipotiroidismo, es el bocio, ¿no? Que es cuando la glándula está aumentada de tamaño. Entonces, ustedes básicamente van a ver eso, van a ver una glándula agrandada, generalmente va a ser hiperplásica o a veces puede estar agrandada difusamente porque los acinos tiroideos van a estar aumentados de volumen, ¿no? O de repente también puede ser de tipo nodular o adenomatoso, que como su nombre lo dice, van a contener así como varios nódulos que generalmente son hipoesogénicos, igual la glándula va a estar hiperplásica, y a veces en algunos casos puede haber contenido hemorrágico, puede tener contenido líquido seroso y a veces sustancias coloides que se van a ver como un aspecto mixto. Y dentro de las tiroiditis que vamos a ver, la de Hashimoto es una de las que ustedes seguramente que han escuchado más comunes, frecuentes por así decirlo. Generalmente es un cuadro crónico, obviamente es autoinmune, que generalmente yo lo voy a ver así, ¿no? Como un aumento de la glándula que generalmente, miren, se ve de forma heterogénea, ¿verdad? Sobre todo cuando es en estadios iniciales o en algunos casos también las glándulas pueden estar un poco más pequeñas ya cuando tienden a ser más crónicos, al revés, igual que en el riñón. Enfermedad renal aguda siempre se ve más grande y enfermedad renal crónica más pequeño. Igual acá se va a ver así, ¿no? Más atrófico en fases crónicas y más hiperplástica generalmente en fases agudas. A veces también pueden haber como estos nodulitos que se ven acá, que generalmente pueden ser hipoecoicos y vamos a ver que hay tabiques que le van a dar este patrón que se le dice patrón como de jirafa, porque parece la piel de jirafa o pseudonodular. Y en algunos casos, si yo le pongo mi Doppler color, voy a ver que puede haber una hipervascularización o de repente puede ser flujo normal o de repente puede estar hipovascularizado, va a estar dependiendo. Y también puede haber una linfadenopatía reactiva, pero solamente va a ser de volumen, porque las características morfológicas tienden a ser normales. Y si es que ya los nódulos de repente son muy grandes, se le va a denominar tiroiditis nodular. Luego también tengo lo que es la tiroiditis supurativa, que su nombre lo dice, va a ser un cuadro infeccioso con pus, básicamente, ¿no? Ya sea por infección básicamente bacteriana o de repente por hongos o parásitos, pero en sujetos inmunocomprometidos, ¿no? Entonces yo, como les digo, básicamente voy a ver estas imágenes abscesadas, que ustedes ya saben cómo son, que generalmente tienen las paredes gruesas, son heterogéneas, a veces pueden tener, como vemos acá, como estos septos por adentro, o a veces también puede haber como que cierto detritus, y si yo le pongo mi otro color, el flujo puede estar incrementado, pero sobre todo a predominio periférico.
La otra tiroiditis que tengo es la de Kervain, que es una tiroiditis granulomatosa, generalmente tiende a ser subaguda porque tiende a ser autolimitada, ¿no? Y generalmente el paciente viene porque ha estado con un cuadro viral previo, sobre todo respiratorio. Entonces yo voy a ver cómo mi glándula a veces puede estar media heterogénea, mal definida. Veo como por ejemplo acá que la ecogenicidad está disminuida. Si yo le pongo mi Doppler color, la vascularización va a estar generalmente disminuida también. Y a veces el tamaño de la misma glándula puede estar ligeramente agrandada o más pequeña o se puede mantener. La otra tiroiditis que tengo es la posparto, que su nombre lo dice, se da hasta un año después de que las mujeres hayan dado a luz y es que no haya tampoco una evidencia de que padezca de alguna patología tiroides previo al embarazo, que generalmente esto tiende a deberse por algún cuadro de hipotiroidismo que les digo o también de una tormenta tiroidea. Entonces, generalmente yo voy a ver que la glándula está a veces más hipoecoica y a veces puede estar, como les digo, hipoecoica, de apariencia variable, y que también no solamente es después del parto, sino también importante que lo sepan, puede ocurrir después de un aborto, ya sea espontáneo o también inducido. ¿Ok? La otra tiroiditis que tengo es la de Riedel, que generalmente es una tiroiditis rara de tipo autoinmune y que generalmente al momento de hacer los diagnósticos ecográficos, ya el paciente lo más probable es que ya tenga otras manifestaciones a nivel de mediastino, de retroperitoneo o incluso de parte de los ojos y también de las glándulas salivales, porque va a haber clásico un aumento de la inmunoglobulina G4. Entonces, en la ecografía yo voy a ver cómo mi tiroides generalmente tiende a estar con una ecogenicidad disminuida, mala delimitación de los bordes y que como vemos acá en ambas, generalmente hay un contenido fibroso de grasa o a veces puede estar en esas estructuras adyacentes. Y en la tomografía igual yo voy a ver que mi glándula está aumentada de volumen, puede incluso estar obviamente comprimiendo otras estructuras, como en este caso de repente la tráquea, que generalmente tiende a ser más hipo, hipodensa. Y en la resonancia igual, generalmente en T1 se va a ver más hipointensa y con el contraste generalmente va a captar variablemente, ¿ok? Y dentro de las enfermedades más comunes del hipertiroidismo, ustedes ya saben que es el Graves Basedow, eh, también las manifestaciones clínicas, el mixedema palpebral, el exoftalmos, eh, los temblores y todas las manifestaciones de hipertiroidismo, obviamente me van a hacer llevar a que yo tenga, aparte de mis exámenes de laboratorio, evalúe mi glándula básicamente por ecografía. Entonces, generalmente la tiroides, como vamos a ver, va a estar con un hipertrófica, aumentada volumen, eh, hiperplásica también y de forma heterogénea, o sea, no va a ser generalmente poco homogénea, tendiendo a ser más hiperecoica, ¿verdad? A veces pueden haber nódulos o a veces no, y que de repente si yo le pongo mi Doppler color, a veces cuando hay un montón de áreas que están con hipervascularidad, se le va a determinar el patrón inferno, que es este que se ve acá, que va a ser un flujo muy, muy aumentado y que generalmente me va a estar ocasionado por un shunt arteriovenoso. Y ya entrando a los tumores en sí de la tiroides, el más común, el más preguntado, obviamente, es el carcinoma papilar, que generalmente ya va a haber metástasis cuando yo hago mi diagnóstico y que en la ecografía yo lo voy a ver como una lesión que generalmente es única, como vemos de contornos irregulares, mal delimitados, que generalmente tienden a tener vascularidad aumentada con el Doppler color y que van a tener, como vemos acá, estas pequeñas calcificaciones que es característico del carcinoma papilar, que se le denominan los cuerpos de Samoma.
Y como les digo, a la hora de hacer el diagnóstico, yo ya voy a ver a encontrar metástasis, obviamente en el cuello predominio linfático, que a veces pueden ser varias, a veces pueden ser tabicadas y que generalmente tienden a tener las paredes gruesas. Y en la resto y en la tomo, igual, generalmente se va a ver hipo intenso acá en T1 y en T2 va a variar la intensidad. Y como les digo, es el tipo de cáncer más frecuente en tiroides. El segundo más frecuente es el folicular, que como les digo, en general toda la patología de tiroides va a ser más común en mujeres y también en este caso va a ser más en personas más adultas. Entonces en- es, entre comillas, un poquito menos agresivo que el papilar. Las metástasis no van a ser tan tempranamente como el papilar, en ese caso generalmente son más tardías, y que es más por diseminación hematógena. Entonces yo voy a ver lesiones heterogéneas, generalmente hipoecoicas, que pueden tener o no cambios quistes por dentro, que como lo vemos acá con el Doppler color, va a haber un aumento de la vascularización, ¿verdad? Y que generalmente a veces van a tener esa disposición tortuosa, a veces pueden tener como un halo agrandado y también van a estar reemplazando de repente los vasos. Luego también tengo lo que es el carcinoma medular, que generalmente es eh, con un componente genético, se ve en varias generaciones de familias. Y en ecografía yo lo voy a ver como una lesión que a veces pueden tener, como vemos acá, generalmente calcificaciones por dentro. Y también pueden haber ganglios aumentados, metástasis, que generalmente van a tender a calcificar. Entonces, se van a ver así como esa lesión generalmente hiperecogénica y en la tomografía igual. Voy a ver que generalmente se van a ver clásicamente las calcificaciones, generalmente tienden a ser irregulares y como les digo, eso puede tener o no ya metástasis a la hora de presentación. Y el tumor ya más agresivo de todos es el anaplásico y que tiene un pronóstico muy malo. Se da más en personas más mayores, que generalmente, como les digo, la mayoría siempre son en mujeres y vienen generalmente con un antecedente ya de un bocio multinodular previo, ¿no? Entonces, si bien es cierto, no todos los bocios van a pasar a ser carcinomas, pero en algunos casos sí, lamentablemente, pueden llegar a tener este tipo de malignidad. Entonces, en la ecografía pueden haber calcificaciones, características infiltrativas, pero acá en este caso sí es mejor evaluarlo por tomografía o resonancia, que como les digo, generalmente son lesiones grandes, infiltrantes, van a estar en localizaciones a veces extratiroideas y que generalmente van a haber acompañados de linfadenopatía y ya obviamente metástasis, porque como les digo, eso es un muy mal pronóstico. Y finalmente en la tiroides también puedo ver metástasis. Generalmente viene del riñón, del pulmón también es muy frecuente que venga, de la mama, de lo que es cabeza y cuello, obviamente, de todo lo que es el tracto gastrointestinal, incluso de la piel y hasta tumores neuroendocrinos también. Entonces generalmente se ven como esas lesiones, miren, hipoecoicas, a veces no tienen como que los bordes bien delimitados, no tienden a calcificar generalmente y también es importante que a veces yo voy a ver que vienen con ganglios aumentados de volumen, generalmente se ve así. Entonces, así es como se ven esas lesiones, como les digo, hipointensas de repente en la tomografía, mal delimitadas y que se ven pues de ese aspecto eh, con unos márgenes mal circunscritos. Y ya para terminar, vamos a hablar un poquito de las glándulas suprarrenales, que son esas glandulitas chiquititas que están justo por encima de los riñones, que van a estar en ese espacio perirrenal y que generalmente la derecha va a estar un poquito siempre más abajo que la izquierda, obviamente por la presencia del hígado, ¿verdad? A veces la derecha va a tener más como una forma de V y generalmente a veces la izquierda también tiene una forma más triangular. Pero eso es relativo, ¿no? A veces forma de V, forma de Y también pueden tener. Entonces, igual, generalmente los niños pequeños son un poquito más grandes
Acuérdense que está dividido en corteza con sus 3 capas y la médula, que ya me va a secretar lo que es adrenalina y noradrenalina, y que básicamente van a estar irrigadas por las arterias arenales superiores, que vienen de las arterias frénicas inferiores, por las arterias arenales medias, que vienen de la aorta abdominal, y de las arterias arenales inferiores, que vienen de la arteria renal. Y en cuanto al drenaje venoso, generalmente la izquierda por la adrenal izquierda me viene de la vena renal, y la vena adrenal derecha que me viene de frente de la vena cava inferior. Entonces, a veces se puede evaluar en ecografía, sí es cierto, pero generalmente se ve mejor de repente obviamente en niños y en personas delgadas, porque a veces en personas ya más adultas o por la misma obesidad es un poco difícil de verlas. Entonces, la derecha general, esa como les digo, tienen así como esa fórmula de Y, justo por encima del riñón, por debajo del hígado, y que generalmente la derecha es la que se ve mejor, porque la izquierda, como está por detrás del estómago, el estómago me va a producir obviamente el gas, entonces a veces es un poquito difícil de verlo. Pero yo puedo básicamente valorar a veces, como les digo, la forma, el tamaño, si es que de repente hay alguna lesión. Y como les digo, básicamente se pide sobre todo en lo que son los niños pequeños y en personas delgadas. Pero mi examen de elección siempre va a ser acá, en este caso, sí, mi tomografía. Entonces, como les digo, generalmente perdón, glándulas que tienen forma a veces de Y, de triángulo, como se ve acá, y que generalmente tienden a captar el contraste de una intensidad intermedia porque si es que de repente son hipercaptantes, entonces eso me puede indicar alguna patología. Y en la resonancia igual también se van a ver muy bien, sobre todo porque como está en ese espacio perirrenal que tiene grasa, entonces eso les va a permitir dar una buena visualización. Generalmente tanto en T1 como en T2 son iso o hipointensas, y en la secuencia de saturación grasa de FAT-SAT generalmente tienden a perder señal, porque generalmente tienen colesterol, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a ver es la hiperplasia suprarrenal, que su nombre lo dice, ¿no? Es un aumento de volumen que generalmente no es maligno y que básicamente va a ser causado ya sea por algún adenoma o de repente un síndrome de Cushing o de Cohn, que eso ya lo van a ver con más determinación cuando llegan a lo que es endocrino. Entonces, como les digo, si bien es cierto yo lo puedo evaluar por ecografía, mi examen de elección siempre va a ser la tomo, que básicamente yo voy a ver una glándula aumentada de volumen, como lo vamos a ver acá, que generalmente solamente va a ser hipertrófica, pero la morfología se va a mantener. Y a veces de repente puede tener cierto aspecto de repente nodular, como aquí parece, ¿no? Y en la resonancia lo que yo voy a ver es que en las imágenes fuera de fase va a ir perdiendo señal, ¿no? O sea, se va a ir como que borrando. Y eso es porque, como les digo, contiene colesterol. Generalmente esto se va a superponer a veces de repente, como les digo, la causa más frecuente son los adenomas. Entonces, esos adenomas generalmente son lesiones incidentales, a veces pueden ser con cierta relativa frecuencia comunes, que tienden a ser pequeños generalmente, como lo vemos acá, generalmente redondos, homogéneos, hipointensos, de bordes bien definidos, y que ya de repente si fueran más grandes, eh, pueden tener calcificaciones, hemorragias, necrosis, o a veces incluso el componente graso va a estar ausente. Entonces, en la tomografía, generalmente, si es que no tienen, como les digo, mucho contenido de colesterol, es un poquito difícil de verlos, ¿no? Pero lo que me va a ayudar, como les digo, es el washout, que generalmente es rápido, va a ser a los 15 minutos más del 60% y ah, va a ser mayor al 40% que va a ser un washout relativo. Eso es característico de los adenomas. Y en la resonancia, igual, lo que yo voy a ver es cuando generalmente no estoy tan seguro de mi diagnóstico por tomografía. Entonces yo lo voy a ver como esas lesiones hipodensas,
que generalmente igual van a ir perdiendo la señal en las fases dentro y fuera de fase y también en las fases opuestas. Entonces así se van a ver estas lesiones. La otra lesión que ustedes ya saben en general cómo se ven son los quistes, generalmente benignos, pero no se suelen ver en las suprarrenales, a diferencia de otros órganos que sí son un poco más comunes, ¿no? Entonces, igual, en la ecografía, ustedes ya saben, son lesiones generalmente de contenido líquido, paredes delgadas, a veces pueden tener realce por el contenido líquido, generalmente no tienden a vascularizar, solamente la periferia, muy poquito. Y en la tomografía yo lo voy a ver como esas lesiones que generalmente tienen esa densidad de líquido que generalmente no van a captar contraste. Y obviamente en la resonancia, si es líquido, se va a ver hiperintenso en T2. Ustedes eso ya lo saben. El otro tumor que tengo es el mirolipoma, que generalmente es benigno, que su nombre lo dice, va a estar conteniendo básicamente grasa, sobre todo adipocitos maduros, y que generalmente en todas las imágenes se ve como una masa más larga que puede tener cierta cantidad de componente graso. Entonces generalmente se ve como estas lesiones en la eco heterogéneas que pueden ser más, en este caso iso, pero puede ser también hipo o hiperecogénico dependiendo de cuánto contenido graso tengan. Si es que de repente tuvieran componentes hemorrágicos más hipoecoicos, y en la tomografía, que hacen obviamente mi examen de elección, generalmente yo los voy a ver así como esas lesiones que generalmente tienden a ser bien delimitadas, dependiendo del contenido graso va a variar la densidad y que a veces en algunos casos pueden tener calcificaciones o, como les digo, hemorragias, que va a ser más hiperdenso, sobre todo cuando son lesiones más grandes. Y en la resonancia igual, generalmente se van a ver como lesiones hiperintensas en T1, más isointensas o hiperintensas en T2, y que generalmente tienden a captar bastante bien el contraste, que van a tener una supresión grasa con la secuencia de FAT-SAT, y que fuera de fase se va a ver así como esos componentes mixtos, ¿verdad? De diferente contenido. La otra lesión que tengo son los hemangiomas, que también son lesiones benignos, vasculares, obviamente, que generalmente se ven en la tomografía como esas lesiones de una intensidad isointensa. El tamaño va a depender, generalmente si son de mayor tamaño pueden tener calcificaciones o lo que le dicen el flebolito. O también si es una calificación distrófica que se va a ver en un área de hemorragia que se va a ver más hiperintensa, ¿verdad? Entonces miren con el contraste generalmente lo captan de forma heterogénea, a predominio obviamente de la parte de la periferia y en la parte central generalmente va a haber como esta cicatriz que no me va a captar también el contraste, ¿verdad? Y en la resonancia yo voy a ver estas lesiones generalmente hipointensas en T1 o igual si tuvieran hemorragias hiperintensas. En T2 hiperintensas en la parte de la periferia y la parte, como les digo, igual que en la tomografía central, va a ser más hipointensas. Y con el contraste generalmente va a ser al predominio periférico, ¿verdad? Que se va a ir llenando gradualmente. Luego también puede haber alguna hemorragia en las glándulas suprarrenales, que generalmente si es de un solo lado, va a ser asintomático, pero si es ya de ambos lados, sí puede tener un cuadro de alguna insuficiencia renal. Entonces, en la ecografía generalmente se va a ver como de características sólidas, de una ecografía de repente más heterogénea, como se ve mejor acá, que a veces puede ser hipoecoica hacia el centro y finalmente a veces puede terminar todo anecoico, ¿no? O sea, conforme se vaya absorbiendo la hemorragia. Y que ya después de un par de semanas a veces pueden también haber calcificaciones conforme se vaya absorbiendo la sangre, ¿no? Y que generalmente, como vemos acá con el Doppler color, no tienen flujo aumentado. Y en la tomografía lo que yo voy a ver son estas lesiones que generalmente tienden a ser redondas, ovaladas, que a veces pueden tener componente
predominio graso alrededor, que generalmente en las fases más tempranas se va a ver más hiperintensas y ya cuando es más crónica, obviamente yo lo voy a ver como una lesión más hipointensas y a veces en algunos casos puedo ver de repente calcificaciones, ¿verdad? Que se le denomina el pseudoquiste suprarrenal. Dentro de las patologías suprarrenales también tenemos lo que es la enfermedad de Addison, que es una enfermedad que también siempre lo preguntan en lo que es endocrino. Se caracteriza por una hiperpigmentación de la piel que se debe a que hay una inadecuada secreción de los esteroides, ya sea porque la corteza se ha destruido total o parcialmente. Entonces, acá mi examen de elección, como les digo, va a ser la tomografía, que generalmente se puede utilizar, pero como les digo, esto es complementando siempre a mi clínica y a a mis exámenes de laboratorio, obviamente. Entonces, si es de forma aguda, generalmente yo lo voy a ver como un hematoma en ambos lados. Si es que es subagudo, que se le denomina la adrenalitis, voy a ver que ambas glándulas están hipertróficas, que puede haber contenido necrótico y que tienden a captar realce periféricamente. Y como les digo, siempre en todos los procesos crónicos, las glándulas o los órganos se van a ver siempre más pequeños, más atróficos y tienden a hacer calcificaciones. La patología que también vamos a ver, como les digo, en todas las clases las vemos siempre, es la tuberculosis. La tuberculosis, lamentablemente, es una enfermedad que se da casi prácticamente en todas partes del cuerpo. Entonces, si es que es de repente en estadios más tempranos, simplemente yo puedo ver que hay un agrandamiento de la glándula, pero de contornos bien definidos. Ya en cambio, en fases más tardías, yo voy a ver que la glándula está más pequeña, que está más fibrótica y que de repente puede tener ciertas calcificaciones, ¿verdad? Que como les digo, generalmente esas calcificaciones son en etapas crónicas y que a veces pueden deberse por también después del tratamiento con los fármacos que ustedes ya saben cuáles son. Y como les digo, estas clasificaciones, como se ven acá, pueden ser difusas o de repente también pueden ser solamente punteadas o localizadas. Y en el caso ya de la misma glándula, generalmente es hipointensa en el centro y ya después del tratamiento tiende a ser más homogéneo. Y cuando yo le pongo mi contraste, generalmente es bajo. El otro tumor que tengo en las suprarrenales es el feocromocitoma, que es un tumor que tiende generalmente a ser raro y que generalmente es con una regla que se pueden hablar del 10. 10% es bilateral, 10% son malignos, 10% son en niños, el 10% tiene calcificaciones y el 10% no va a estar asociado a hipertensión. O sea que en la mayoría de casos mis pacientes me van a llegar con un cuadro hipertensivo. Solamente el 10% no van a estar asociados. Entonces, en la tomografía yo voy a ver que generalmente son lesiones grandes, heterogéneas, a veces pueden tener como estas áreas de necrosis o de repente con cambios quísticos, y que generalmente cuando yo le pongo el contraste van a realzar sobre todo en las fases portales tardías, ¿verdad? Y en algunos casos, igualito que los adenomas, pueden hacer el washout por si acaso, pero a diferencia del adenoma, el realce va a ser mucho más intenso. Y obviamente en la resonancia igual lo voy a poder incluso evaluar mucho mejor, sobre todo también para lo que es si es que tiene alguna localización extrarrenal. En T1 tiende a verse más hipointenso, en T2 más hiperintenso sobre todo, y cuando yo le pongo mi contraste generalmente va a ser de forma no homogénea y tardía. Y dentro y fuera de fase, como se ve acá, no van a perder señal, o sea, se van a ver prácticamente iguales. El otro tumor que tengo es el neuroblastoma, que generalmente eh, es una neoplasia extracraneal frecuentemente en la infancia. Entonces, en la ecografía yo voy a ver cómo es una lesión heterogénea, a veces puede tener necrosis, con aumento de la vascularización con el eco Doppler y que en algunos casos pueden tener calcificaciones.
Y en la tomografía yo lo voy a ver igual como unas lesiones heterogéneas que generalmente van a estar con calcificaciones por dentro. A veces pueden tener necrosis también, pero las calcificaciones son más comunes. Y a veces también puede estar por debajo de la aorta o puede estar como que levantando también la columna, ¿no? Y que también a veces yo puedo ver incluso ganglios aumentados de tamaño. Y en la resonancia igual, generalmente se ve ISO o hipointenso en T1, en T2 un poquito más hiperintenso, de forma heterogénea, y con el contraste generalmente es de forma heterogénea. Y ya dentro de los tumores ya malignos tenemos el carcinoma suprarrenal, que es raro, pero como les digo, tiene mal pronóstico y a veces puede ya venir acompañado de una clínica hormonal. Entonces, en la ecografía es un poquito como una lesión definida, a pesar de ser maligna, pero ya cuando es más grande, sí, es más de forma heterogénea porque ya contiene contenido hemorrágico y necrótico. Pero en la tomografía generalmente se ven así, como estas lesiones grandes que a veces pueden tener necrosis al centro o hemorragia y que pueden con el washout hacer una retención relativa. Y que en algunos casos también puedo ver de repente calcificaciones, puedo ver que se está yendo de repente hacia la vena cava inferior, hacia la renal o de repente incluso hacia el mismo hígado. Y que estos sí tienden a hacer con frecuencia bastante metástasis a los ganglios, al pulmón, como les digo, que se van a ver de forma hipervascular. Y en la resonancia igual, yo la pido si es que de repente no puedo contar con mi tomografía, que generalmente se va a ver más hiperintensa en T2. La hemorragia depende de la intensidad de la secuencia, que generalmente van a captar contraste de forma heterogénea, ¿verdad? La otra tumoración maligna que tengo es el sarcoma, que generalmente se ve como esta masa heterogénea, grande, porque puede tener componente quístico, necrótico, sólido, y que generalmente también puede tener hemorragias y que van a captar el contraste de forma heterogénea. Y también puedo ver linfoma dentro de los suprarrenales, que generalmente es secundario. Si es primario, es muy raro y generalmente se ve en las dos. Entonces, pero esto no, o sea, no necesariamente me quiere decir que es primario, no, pero me puede indicar, ¿no? Entonces, generalmente yo lo voy a ver como esas lesiones grandes de una atenuación similar a los demás órganos, o sea, isointensas, y que como yo voy a ver acá, me va a captar el contraste de forma progresiva. Y por último, si no me equivoco, las metástasis también pueden verse en los suprarrenales. Generalmente son lesiones malignas más comunes, tienden a ser bilateral, si es sobre todo en el lado izquierdo, que como les digo, me va a venir más de pulmón, de mama, puede ser de parte del tracto gastrointestinal y el páncreas. Entonces, en la tomografía, generalmente el washout, como les digo, es menos del 50% y va a captar sobre todo el contraste más intenso en lo que es la fase portal, en la fase arterial no tanto. Y en la resonancia, como les digo, son lesiones grandes que generalmente en T1 nos vamos acá a llevar como una lesión más hipointensa, en T2 más hiperintensa y con el contraste va a ser más de forma progresiva y en fuera de fase no van a perder señal. Entonces, eso sería los temas de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta.